Patricio Peralta ya está en el estudio de France 24. Patricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Vamos a hablar de Donald Trump. En particular, en este caso, vamos a analizar su mandato desde el ángulo de cómo está usando la justicia contra sus enemigos, ¿no? Así es, y no es un secreto y tampoco ninguna sorpresa. De hecho, el propio Donald Trump lo dijo en campaña y lo que hace ahora es cumplir esa promesa. En 2016 declaré, soy su voz. Hoy añado, soy su guerrero, soy su justicia. Y para aquellos a quienes se les ha hecho daño y se les ha traicionado, soy su venganza, soy su venganza. Empecemos entonces con la defensa de sus aliados, a quienes dijo fueron afectados en la administración demócrata de Biden y principalmente a los casi 1.600 indultados que habían sido sentenciados por la toma del Capitolio y la violencia que se desató por simpatizantes del ahora presidente que en ese momento alegaron fraude e intentaron impedir que se reconozcan los resultados con los que Joe Biden ganó las elecciones. Y eso lo hizo el día 1 de este nuevo mandato, dejando claro que esa promesa de ser su venganza pues sería un principio rector en todo su gobierno y eso no quedó ahí. Este año el Departamento de Justicia, controlado justamente por Trump, creó un fondo de casi 1.800 millones de dólares para quienes consideren que fueron perseguidos por la justicia de Joe Biden, entre ellos pues estos casi 1.600 indultados, y así lo defendía desde el Departamento de Justicia el fiscal. Lo que estamos intentando hacer es corregir la instrumentalización que fue generalizada en la administración anterior y agradezco la paciencia de todos mientras trabajamos en ello. Como dije al principio, tenemos 2 años y 245 días, lo cual no es suficiente, pero estamos trabajando lo más rápido posible. Y él mismo, ¿no?, consideraba los procesos en su contra como una caza de brujas, como una persecución política, y ahora él promete esta venganza. Veamos qué ha hecho de momento. Así es, y pues hay una lista también que suma cada vez más personas, más instituciones y organizaciones que enfrentan cargos, acusaciones o que están siendo investigadas. La mayoría por rencillas personales con Donald Trump, pero esa venganza prometida no solo se reflejó en lo judicial. Al menos 470 personas, organizaciones e instituciones fueron objeto de represalias en esta nueva administración, un promedio de más de una al día, ya sea por castigo, por ser disidentes o pues ir en contra de lo que ha señalado Trump o en su afán por controlar diferentes áreas del gobierno. Un primer grupo, al menos 247 fueron señalados por su nombre, es decir, directamente en su contra, mientras que unos 224 fueron afectados por represalias más amplias como fiscales y agentes del FBI que fueron despedidos o forzados a jubilarse por trabajar en casos relacionados con Trump o sus aliados. También ordenó sanciones a medios de comunicación, penalizó a bufetes de abogados y marginó a funcionarios por ser considerados activistas progresistas. Conversamos con el analista y abogado Rafael Peñalver, que dijo que la separación de poderes ha desaparecido en este momento. Hoy en día el Departamento de Justicia se ha convertido en un arma política de la Casa Blanca y lo está utilizando el presidente Trump para perseguir tanto a sus adversarios domésticos como un mecanismo de política exterior para obligar a gobiernos extranjeros a someterse a la política norteamericana. Sobre este último punto, el de la política exterior, también es otro tema, como el caso contra Nicolás Maduro, que derivó en acuerdos energéticos finalmente con Venezuela y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, o en Cuba, por ejemplo, con la reciente acusación contra Raúl Castro, que muchos lo han visto como parte de esta presión que ejerce Estados Unidos para un cambio del régimen en la isla. Y además de todos estos números que nos señalabas, Patricio, otra cifra también impactante es la de las amenazas, ¿no?, contra los que lo han desafiado, por decirlo así. Así es, y Jerome Powell, por ejemplo, es un claro ejemplo justamente al respecto. Trump amenazó directamente con despedir al entonces presidente de la Reserva Federal por oponerse a bajar los tipos de interés. Es un verdadero inepto, un hombre estúpido. Fueron algunos de los insultos que dijo Trump en contra de Powell. Como hablamos de la utilización de la justicia, en este caso, la administración Trump abrió un proceso en contra de Powell por sobrecostos, supuestos sobrecostos, en las obras de renovación de
de la sede de la Reserva Federal. Y justamente lo que vemos es el video en el que ellos pues discutían, o había una expresión bastante sorprendida de Powell con respecto a cifras que le estaba diciendo. Finalmente, un juez anuló la acción judicial porque consideró que eran pretextos para hacerlo dimitir y presionarlo con los intereses de Donald Trump. Pasemos a otro caso, y que pues se ha conocido recientemente. Este jueves el Departamento de Justicia habría iniciado una investigación penal en contra de E. Jean Carroll, la escritora que acusó a Trump de haberla violado en la década de 1990. En 2023, un jurado dictaminó que Trump había agredido sexualmente a Carroll, pero no la había violado. Y en 2024, otro jurado dictaminó que la difamó al mentir justamente sobre este caso y le ordenó a Trump pagar $83,3 millones como indemnización, pero él se ha negado a pagar, ha presentado recursos y se mantiene en una batalla legal. Ahora, vamos con otro caso, James Comey, que es precisamente cuando el Departamento de Justicia ha intentado en repetidas ocasiones imputar al exdirector del FBI, que fue despedido por Trump en 2017, mientras esa agencia investigaba su campaña presidencial y los posibles vínculos con Rusia. Él enfrentó un primer proceso el año pasado por cargos de declaración falsa y obstrucción de un procedimiento del Congreso, pero esta acusación fue desestimada. Y en abril de este año tuvo una nueva acusación. Y es justamente por esta fotografía que vemos aquí. Señalan que este número 8647, que él lo subió en sus redes sociales y que son conchitas en el mar, sería una amenaza contra el presidente y del comercio interestatal. ¿Qué significan estos números? 86 ha sido coloquialmente usado para un término que significa eliminar, descartar o deshacerse de algo. ¿De qué? Pues de Donald Trump, que es el presidente número 47, según lo han explicado varios medios. Finalmente, es el fiscal general el que sigue con los casos de este tipo de perfiles. Trump destituyó a Pam Bondi luego de quejarse de que no era lo suficientemente contundente con la ejecución de su agenda. La agenda del Ejecutivo en la justicia es un poco contradictorio, pero así lo dijo, cuando hay una división justamente de estos poderes, pero que cada vez se difumina mucho más esta línea porque ahora está al frente el abogado personal de Trump. Cada día actúa más como el abogado defensor de Trump, utilizando la fuerza masiva y total. Nadie calcula la fuerza que tiene el Departamento de Justicia. Te puede destruir simplemente con abrir una investigación. Y ese es el escenario que estamos contemplando en Estados Unidos. Lo que hemos presentado es una lista incompleta de todos los casos que se han presentado en contra de los que Trump considera sus enemigos. Y en esto también están los medios de comunicación, como la reciente demanda por supuesta difamación en la que Trump solicita al menos $10 mil millones por conceptos de daños y prejuicios en contra del Wall Street Journal por sus reportajes precisamente sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Es una de las tantas que ha presentado Trump, en este caso a título personal, lo que algunos críticos consideran como una forma también de presionar a los medios de comunicación, un tipo de censura. El New York Times, BBC, un medio local de Iowa también enfrentan este tipo de demandas de difamación. Un gran ejercicio de síntesis el que nos has ofrecido, Patricio. Muchísimas gracias, la verdad, como siempre, por todo este contexto. A ti, Rosa.